Hola, yo soy Cari. Y yo soy Lu. Este es un proyecto que Dios puso en nuestros corazones. Y deseamos y oramos que sea de bendición para tu vida. Nosotras somos mujeres imperfectas, amadas por un Dios perfecto. Somos mujeres imperfectas que quieren hablarte de quien ha transformado nuestra vida. Bienvenidos a En Voz Alta. Hola, yo soy Cari. Y yo soy Lu. ¡Comenzamos! Dios te bendiga, qué gusto que estés con nosotros. El día de hoy traemos un nuevo tema. El tema que traemos el día de hoy son las emociones. Para empezar, vamos a dar una breve explicación para diferenciar, porque tendemos a confundir las emociones con los sentimientos y son dos cosas muy distintas. Las emociones son respuestas neuroquímicas involuntarias y automáticas que nos llevan a reaccionar de cierta manera ante estímulos internos o externos. Y las emociones son momentitos, son cortas. Y los sentimientos son a largo plazo, son de mayor duración. ¿Qué son los sentimientos? Son la capacidad de reflexionar y darle un significado de manera consciente a las emociones. Por lo tanto, un sentimiento es una representación mental de lo que está sucediendo en tu cuerpo cuando tienes una emoción. O sea, uno es consecuencia de lo otro. El hombre fue hecho a semejanza de Dios. Dios es un Dios trino y nosotros somos seres trinos. Estamos compuestos por espíritu, alma y cuerpo. Y a veces, pues, como dices, nos dejamos llevar mucho por nuestras emociones que realmente, pues, están en nuestra conciencia, ¿no? Nuestra alma es nuestra conciencia. En 1 de Tesalonicenses 5:23 dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Busqué la palabra irreprensible y significa sin culpa, sin tacha, sin falta, impecable, inocente e irreprochable, alguien con una conducta intachable. En muchas de las ocasiones nos dejamos llevar tanto por nuestras emociones, como dices, es un momento y ese momento nos puede llevar a grandes consecuencias. Sí, las emociones nos pueden traer muchas consecuencias. No podemos dejar que las emociones nos dominen y para eso necesitamos que Dios, darle el control a Dios. Por ejemplo, yo me puedo levantar el día de hoy y estar muy emocionada por querer hacer muchas cosas y abarcar con pendientes que a lo mejor no hice en otros días y terminar planes contigo, hacer cosas en casa, cosas personales, y estoy emocionada a lo largo del día haciéndolas. Y así terminó mi día, pero ¿qué pasa al día siguiente? Si lo hice solamente con la emoción, ¿qué pasa al día siguiente? Probablemente al día siguiente no tengo la misma emoción. Al día siguiente puede que amanezca triste y ya no voy a hacer nada, ya no, probablemente me escribas y esté así como que, al ratito le contesto porque me siento desmotivada. Y entonces ahí estoy dejando que la emoción tome el control de mi día. Y eso es una consecuencia de dejarnos llevar solamente de emociones. Así es. Nuestras emociones son más como que nuestra carne, como dices tú, o sea, hoy me siento mal, hoy ya mi actitud, todo cambia. O sea, mi emoción se acabó o mi emoción ahora es otra y ya me cambió todo el panorama. Tanto de mi día, a lo mejor hasta con las personas a mi alrededor. Y realmente no nos damos cuenta que debemos de buscar más las cosas espirituales. Hoy me levanté bien, gracias Señor, pero hoy no me levanté, o mañana no me levanto bien. Entonces hay que, a ver Señor, ¿qué pasa? No sé, pero miren, en el nombre de Jesús, y empezar a declarar vida, sanidad, fortaleza, en el nombre de Cristo Jesús, porque a veces tendemos a no darnos cuenta que esas cosas son las que realmente son importantes. Dice en 1 Corintios 2:14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Hay ocasiones que son cosas espirituales y no nos damos cuenta, a lo mejor, y ahí de repente el enemigo ya
aprovechó una situación, algo que pasó, algo que te dijeron y dijo, aquí voy a atacar, y empieza a atacar también tu mente. Y esos pensamientos nos llevan a emociones que nos pueden llevar a una actitud completamente diferente de la que uno está esperando, ¿verdad? Sí, y solos no podemos, porque ahorita que hablabas me acordé de algo personal, de cómo llegamos a un punto donde no nos damos cuenta realmente que estamos dominados por alguna emoción. A mí me pasaba mucho, te lo llegué a contar en algún momento, me pasaba mucho que a mí los días nublados, días grises les llamaba yo, para mí los días grises me tumbaban. Sí. Completamente un día gris para mí, un día nublado, era de estar en la cama, de no querer hacer nada, mi estado de ánimo, no tenía ni fuerzas, o sea, no quería hacer nada. ¿Y qué pasaba? Que me lo creí tanto, dejé que tomara el control tanto esa situación en mi vida, que recuerdo que otra amiga me llamaba cuando el día estaba así y me decía, ¿cómo estás? Y yo, bien, es que vi que el día está así y solamente quiero saber cómo estás porque ya sé que te pones así. Y yo, sí, me pongo así. O sea, ya lo hacía parte de mí. Era tanto que, no sé, despertaba, decía, me siento así. Todavía ni siquiera abría la ventana. Todavía ni siquiera veía cómo estaba el día. Y yo ya me sentía así, abría la ventana. Y claro que el día estaba así. O sea, ya era algo que yo hasta abrazaba. Esa emoción, sí, esa emoción de tristeza por algo que nada que ver. O yo veía que ponían, ay, qué bonito clima, ay, qué precioso, y está nublado, y está como que las chispitas, y yo, no, ¿cómo puede estar bonito el clima? Porque era mi mala emoción de tristeza, de que la asociaba con el día. Entonces tuve que darme cuenta y hacerme consciente y decir, Señor, esto no está bien. Yo no puedo estar así cada vez que el día está así. Aparte, todos ven la belleza de un día así y yo soy la única que está triste, soy la única que ve algo malo donde no lo hay. Sobre todo aquí en Nuevo Laredo, que nos hacen falta las lluvias. Sí, ya sé. No, y de verdad a veces hasta ahora decía, Señor, que no esté así el día, que no eso. Pero no era así, mi oración era, Señor, toma el control porque mis emociones me están dominando completamente y me tuve que hacer consciente porque esto fue de años, esto no fue de un momento, de un instante. Te comento, al grado de que ya me llamaban por teléfono cuando el día estaba así para ver cómo estaba, porque realmente se preocupaban por mí. Entonces el Señor me hizo consciente y dije, no, esto no está bien, lo puse en las manos del Señor. No fue algo que de la noche a la mañana como que desapareció, simplemente empecé a ver la belleza del día y dije, triste, ¿por qué? No, o sea, el día no es gris, yo quiero verlo así. Entonces hay que tener mucho cuidado también cuando la emoción ya nos está dominando y nos lleva a otro. ¿Por qué? Porque de ahí yo me puedo haber pasado a la depresión. Sí. Entonces eso ya es una consecuencia de una emoción. Así es. O de esas veces que, bueno, ya te sientes así y luego pones música de esas que duelen. Sí. Y porque quieres seguir, a veces llegamos a sentirnos que queremos sufrir y no nos damos cuenta. Hubo un tiempo en el que a mí me pasó que decía, es que estoy triste y empezaba a escuchar música triste y más tristeza me daba. Y entonces una vez en una prédica, creo que fue una prédica donde me di cuenta que creo que manejaron una situación similar, donde decía el pastor, y luego tendemos a escuchar música de esas, de dolor, de engaño, de así, y más nos ponemos tristes y más nos da, como que le ponemos así el dedo en la llaga y dices tú, llegas hasta disfrutar ese dolor, porque te quedas ahí, en lugar de querer salir, te metes más y te metes más y te metes más al seguir escuchando, al sentir lástima por ti misma, en lugar de decir, a ver, espérame, esto no está bien. Yo me di cuenta que
Yo era una de esas personas que apenas empezaba a sentir un poquito de dolor y me ponía a escuchar música triste. Para sentir más dolor. Para sentir más dolor, como que a gusto, ¿no? Para sentir más dolor y ahora cuando llego a sentirme de esa manera digo, no. Mi gozo no me lo va a robar nadie porque mi gozo me lo dio Dios. Entonces ya empiezo a declarar gozo. A veces una emoción nos puede llevar hasta a un trastorno y ya es muy difícil ya es más complicado poder salir de ahí. Entonces hay que tener mucho cuidado y darnos cuenta a tiempo y pedirle mucho a Dios que nos ayude a darnos cuenta que estamos cayendo en una situación ya muy complicada. Señor, ayúdame a salir de ahí. Digo, porque a veces en nuestras fuerzas es difícil, pero con las de Dios. Sí, tenemos que tener autocontrol. En Proverbios 25-28 dice, como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. ¿Qué quiere decir esto? Es muy importante tener autocontrol de nuestras emociones. Así es. No me refiero a reprimirlas, no se trata de reprimirlas, se trata de dominarlas. Tenemos que dominar. ¿Por qué? Porque en nuestro día a día estamos llenos de emociones. Así es. Vamos a tener muchas emociones, pero esas emociones no tienen por qué controlar y mucho menos decidir nuestras acciones. Así es. ¿Sí? Y para eso tenemos que ir al Señor, tenemos que ir a pedirle sabiduría, tenemos que pedirle paz para poder sobrellevar esas emociones. Está bien tener emociones, somos unos seres de emociones. Yo soy la persona más emocional del mundo y trabajo con ello todos los días, pero si yo me suelto sola, pues yo voy a estar, cuando me sienta triste, me voy a ir a la intensidad de estar triste y llorando y con la cobija caminando por toda mi casa y mi taza de café y a lo mejor no voy a saber ni por qué. Entonces, a eso me refiero con que tenemos que tener autocontrol. Tenemos que pensar y tenemos que pedir sabiduría de lo alto porque solos no vamos a poder. Yo puedo decidir una situación. Por ejemplo, yo me puedo levantar y me puedo sentir triste sin alguna razón. Pero de mí depende que esa emoción no me controle. De mí depende decir, Señor, te la entrego porque tú sabes más que nadie lo que estoy sintiendo, pero esto no me va a ganar y esto no me va a limitar a dejar de hacer lo que tengo que hacer en mi día a día. Y entregársela al Señor y seguir con mi día y olvidarme y Señor, quítalo de mí porque aquí está. No sé por qué, porque también, como decías tú, puede que haya algo por ahí detrás que a veces ni nos hemos dado cuenta que nos está afectando. Pero puede que no haya nada. Puede que simplemente te levantes así y digas, ¿pero por qué? ¿Por qué me siento así? Bueno, entrégaselo al Señor. Ya eres consciente, no la alimentes más, como dices, con la musiquita que ay, qué rico sentirme triste. Claro que no. Tampoco podemos estar, ay, estoy feliz todo el día, todo. O sea, si lo hacemos todo así, podemos caer también en otros tipos de errores, ¿verdad? De decir sí a todo porque estamos contentos. Entonces, tiene que haber un control. Y lo importante en nosotros es hacernos conscientes, decidir y pedir ayuda del Señor. Decir, Señor, ayúdame porque me siento enojado, me siento triste, me siento así. No quiero que me domine, te lo dejo. Sí, y ahorita que hablabas del control, me viene a la mente cuando a lo mejor ya no es una situación de tristeza, sino una situación de enojo. De esas veces que vas manejando y alguien se te atraviesa y entonces empiezas no a decir a lo mejor cosas, pero ya empieza a haber un enojo. O que en algún lugar te atendieron muy groseramente y entonces tú empiezas a sentir ira y empiezas a sentir como que ese calor que se te sube a la cabeza y dices, tengo que controlarme. Como lo decías, tenemos que controlar esa emoción. Que no está mal que te enojes porque somos seres humanos, realmente tenemos esos sentimientos. Jesús se enojó, o sea, cuando Él vino a la tierra, hubo un momento en el que Él se enojó, Jesús lloró, Jesús tuvo emociones. Entonces, ¿por qué nosotros no vamos a poder tenerlas? Pero Jesús nunca pecó.
Él siempre dominó sus emociones, o sea, en ningún momento lo dejó de que lo dominaran, sino Él dominó todo. Jesús, cuando vino a la tierra, siempre estuvo firme en lo que Él era. Porque como dices, el Señor también se enojó y volvemos al mismo. No está mal tener emociones, las vamos a tener. El punto es qué hacemos con ella. El ejemplo que dices cuando vamos manejando. O sea, no es lo mismo enojarte con la persona que se te atraviesa y decirle un sinfín de cosas que no debes de decirle, como la vez pasada que me pasó, que te conté. Y yo estaba, Señor, no puedo creer que esta persona sea creación tuya. O sea, estaba molesta, pero Sí. El punto es hacerte consciente, decir, Claro. porque mira, podemos decir, me ganó la emoción. Analicémoslo. Lo digo yo, de verdad, yo, que soy muy emocional. Me ganó la emoción. Es que dejamos que nos gane la emoción. Sí. Porque cuando estamos en medio de ese enojo, o en medio de esa alegría, en medio de esa tristeza, estamos conscientes que estamos en emoción. Entonces, ahí es donde debemos de frenarla. A ver, estoy empezando a enojarme con Lucy porque me dijo esto y esto y esto y esto y a mí no me pareció. Yo ya ahí me estoy dando cuenta que estoy molesta contigo. Entonces ahí esa emoción yo no debo de alimentarla más con, es que sí es cierto, yo creo que fue por esto y yo creo que esto y le voy a decir esto. No, yo creo que ahí es donde debemos decir, a ver, ok, ya, probablemente tiene sus razones, no lo quiero guardar en mi corazón. Señor, ayúdame, porque si les digo me voy a enojar y nos vamos a pelear. Entonces, que el Señor tome el control. Entonces, sí es muy fácil decir, es que me dejé llevar por la emoción. Eso sí, me dejé llevar por la emoción, pero no mucho es que me emocioné y no me di cuenta. No, sí nos damos cuenta. En medio de la emoción nos damos cuenta y es nuestra responsabilidad, porque así lo dice la palabra, tener cuidado, ¿sí? Tener cuidado con que no nos dominen las emociones y nos lleven a hacer otras cosas que nos van a traer mayores consecuencias. Cuando estás enojado, pues no se diga. Cuando estás enojado, pues nos trae consecuencias muy feas. Cuando es de tristeza, pues nos afecta a nosotros, puede afectar a los que tenemos alrededor. Entonces hay que poner un alto cuando vemos que la emoción ya nos está ganando, sí. Sí, de hecho, en la emoción, en el enojo, en el coraje, en la tristeza, le damos rienda suelta a nuestros pensamientos. Y es donde el enemigo, como lo hablábamos ya antes en la batalla de la mente, el enemigo empieza a aprovechar esa oportunidad y pone pensamientos y situaciones, y entonces tú ya empiezas a hacer una historia en tu mente y empiezas a irte más allá de, a lo mejor fue pues un momento de pequeño, ya un roce que a lo mejor la otra persona no se fijó, porque tenemos que ser sinceros, de repente vamos tan distraídos que no frenamos bien en el alto o no vi que me cedió el paso y yo me detuve ahí, entonces se enojó y le dio, no sé, situaciones así como que nos encontramos a la hermanita en tal lugar, me vio y no me saludó, pero la hermanita ni en cuenta, o sea, ya nos hicimos una historia ahí completa y ya nos enojamos y ya empezamos a verla con cara de me cae mal, y entonces ya empiezas a ver situaciones completamente diferentes. ¿Y qué pasó? Pues realmente no dominamos nuestros sentimientos, no dominamos nuestras emociones, las emociones nos están dominando a nosotros. Yo cuando me ha pasado que, últimamente he aplicado el Señor, llevo todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. No dejes que mi pensamiento dé rienda suelta. Señor, llevo mi pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo, porque de esta manera me ha funcionado, que muere ahí el momento, el calor de la emoción, y ya me calmo. Sí, pero es lo que hablábamos, es una reacción. O sea, te haces consciente y esa es tu manera de atacarlo. Y pues qué mejor manera que en una oración. Como dice Santiago 5:13, si alguno está triste, ore. Y para todo la palabra nos tiene una respuesta. Si estás triste, si estás enojado, si estás molesto. Las emociones también nos pueden llevar a
cosa, que es sobrepensar. Eso es algo que a mí me pasaba muchísimo. De hecho, mis personas cercanas sabían que no me podían decir, oye, necesito hablar contigo de algo importante. Ok, dime. No, te cuento mañana. No, o sea, yo en la noche ya me había hecho todas las historias del mundo. ¿Pero qué pasó? Y estará molesta conmigo. ¿Qué hice? No, pero no hice nada. ¿Pero hice esto? ¿Pero hice lo otro? Y de verdad, o sea, llegué a un punto donde ya les decía yo, es que no me puedes dejar así. Y yo misma me etiquetaba, no me puedes dejar así, tú conoces mi ansiedad. Y jajaja, no hombre, era nada más para ver si nos vemos mejor en la tarde. Ok. Ya dormías tranquila. Sí, pero era ya una ansiedad del no poder recibir un mensaje de, lo hablamos mañana, y yo poder decir, ok, sin problema. No, o sea, sobrepensaba porque dejaba que esa emoción me dominara por completo, que gracias a Dios ya no es así, ¿verdad? Es en el día a día, así como que, ok, no pasa nada. Ya como que tengo más confianza en Dios de que pues no pasa nada. Si fuera algo importante, algo urgente, algo relevante, pues lo habláramos en el momento. Así es. Me enfoco en lo que puedo resolver y no en lo que no puedo resolver en el momento. ¿Qué puedo resolver? Estar atenta para la hora que me dice que me va a contar o que necesita ayuda. ¿Qué no puedo resolver? Pues que me quiera contar en ese momento. Probablemente no es el momento adecuado, no tiene tiempo. Entonces, pero todo eso no lo ves cuando estás ansioso, cuando estás que te sales de control, como que te explotan todas las emociones y estás enojada porque no te dice, y no te pones triste porque dices, pero ¿y si dices algo malo? Pero le dices, no pasa nada. Y ya cuando te cuenta, ya estás contento. O sea, es un boom de todas las emociones juntas que no controlas. ¿Y qué pasa cuando no te aclaran el punto y a lo mejor es una situación difícil, a lo mejor sí hubo un porqué de la plática, sí tengo que hablar contigo, es algo importante, no me gustó esto que pasó, y a lo mejor ya nos hicimos la historia, o a lo mejor sí lo pudimos hablar, pero a veces ya no podemos perdonar, y eso es algo de lo que ya también hemos hablado, la falta de perdón, pero fueron emociones que nos llevaron a eso. Entonces, ¿qué sucede? Que ya hay un enojo, ya hay un resentimiento y ya nos lleva a algo más fuerte. Entonces, ¿qué podemos hacer ahí? Como lo decía al principio, en 1 de Tesalonicenses 5:23, el apóstol Pablo nos invita a santificarnos, a pedirle a Dios, al Espíritu Santo, que nos santifique, que redarguya nuestro corazón. Y esto es todo por hoy. Te agradecemos que hayas estado con nosotros en la primera parte del tema las emociones. Te esperamos la próxima semana con la segunda parte. Yo soy Cari. Yo soy Lu. Y recuerda, dilo, pero dilo en voz alta. Bendiciones. Bye.